Ariadne Calzo, quien es socio de aseguramiento de procesos informáticos en BDO, y el tema que va a abordar es auditoría y prevención del fraude interno y externo. Bien, buenos días a todos. Gracias Forum por el espacio que nos brinda siempre. Gustavo, ¿cómo estás? Buen día. Bien, nosotros vamos a estar, enfocando los temas que están relacionados con auditoría interna y externa, pensándolo inicialmente desde el punto de vista de lo que tiene que ver con el fraude, digamos, no como uno de los principales focos a nivel de riesgo, pero principalmente pensando en cómo la evolución del negocio requiere de parte de la auditoría interna también tener, digamos, una correlación en crecimiento en lo que tiene que ver con la tecnología, ¿no? Pensando en lo que inclusive se comentaba recién respecto de los temas de ciberseguridad, etc., ¿no? Principalmente, desde mi punto de vista, yo creo que lo principal en este sentido, y para poder tener, digamos, un buen enfoque a nivel, desde el punto de vista de prevención, lo principal es llegar a un nivel de madurez desde el punto de vista de la gobernanza corporativa, ¿no? Por eso, bueno, más allá de estas presentaciones que van a quedar dentro del material, una de las cosas que primeramente debemos de tener en cuenta es que la dirección debe de comprender de que los riesgos tecnológicos, los riesgos relacionados con el uso de la tecnología dentro de la compañía son riesgos que pueden afectar a la compañía desde el punto de vista inclusive de gobierno, ¿no? Y debe abordar los temas de ciberseguridad como parte de su estrategia de abordaje a riesgos en sí. Primeramente tengamos en cuenta, a mí me gusta mucho hacer, digamos, de alguna manera la relación con líneas de tiempo en particular, ¿no? Nosotros hemos salido recientemente, como lo hemos hecho en el siglo pasado, de situaciones muy estresantes desde el punto de vista global, en particular para los negocios, ¿no? Una situación de guerra a nivel global es algo que ha llevado a las organizaciones a tener que tomar una herramienta para poder sobreponerse a eso y poder volver a recuperar de alguna manera su fuerza productiva y desde el punto de vista de negocio volver a tener, digamos, determinado tipo de rédito. Esto a lo que llevó es hablar de la calidad total, implementar calidad, ¿sí? Y llevar a las organizaciones a otro plano para poder ganar mercado. En el caso de lo que tiene que ver con la pandemia en particular, si bien hace por lo menos 15, 20 años que venimos hablando, yo sigo pensando nada nuevo, la virtualización arrancó en los años 50 con los primeros mainframe, hoy tenemos máquinas virtuales nuevamente, con otro tipo de tecnología, algún concepto adicional, pero relativamente es lo mismo. Y hablábamos recién con Pablo, digamos, un poco de los riesgos, ¿no?, de ciberseguridad en la virtualización, y estamos a muchísimos años de haber empezado a hablar de ambientes virtuales. En el caso de lo que tiene que ver con la pandemia, y si bien hace mucho que hablamos de transformación digital y de innovación, la verdadera aplicación se dio cuando tuvimos que quedarnos en nuestras casas, en donde obviamente muchos de nuestros procesos internos, ya sea primarios o secundarios, se vieron impactados por la necesidad de tener que utilizar tecnología para poder llevar adelante nuestro negocio, ¿no? A partir de ahí, como pueden ver, digamos, empezamos a ver también distintos tipos de incidentes que están relacionados con temas de ciberseguridad y que han afectado al negocio principalmente y sobre todo en el ambiente bancario, en lo que está asociado a fraude a través de suplantación de identidad, y todo ese tipo de situaciones se dio tanto desde el onboarding digital a los distintos home banking, a través de digamos, vulnerar aplicaciones de biometría, por ejemplo, o inclusive por el robo de datos personales en particular, ¿no?
Esto tengamos en cuenta, además, de que de acá al 2025 el 80% de los procesos de negocios serán automatizados, ¿no? Y no es un dato menor que Gartner, ya previo a la pandemia, decía de que estimaba que el 60% de los negocios digitales sufrirían un gran impacto desde el punto de vista de fallos de seguridad, ¿no? O sea que imagínense, y lo habrán visto en distintas estadísticas, de que si crecimos 5 veces en el uso de la tecnología durante la pandemia, en lo que estaba previsto en un año, obviamente se quintuplicaron también el tema de riesgo, ¿no? ¿Cómo impacta esto desde el punto de vista de negocio? Hablábamos hoy y comentaba Alejandro y nos mostraba un poco lo que tiene que ver con lo que es gobierno corporativo, ¿no? Lo mío que voy a comentar ahora es un poco más genérico desde el punto de vista de gobierno corporativo, pero hay una cuestión de gobernanza. El negocio plantea una estrategia corporativa a partir de la cual esa estrategia corporativa está enfocada a diseñar una estrategia de mercado para poder competir, para poder poner los mejores productos, etcétera, en donde ya hay un dato que nos deja el Foro Económico Mundial, en donde el negocio va a apalancarse en la tecnología para poder crecer económicamente. Y el porcentaje de crecimiento que establece el negocio está alrededor del 60%, lo cual es un porcentaje bastante alto. El uso de la tecnología produce determinado tipo de impactos y hay otras estrategias que están asociadas a la gobernanza de una organización. Por un lado, lo que tiene que ver con la estrategia de cumplimiento, ¿sí? Todo lo que comentaban recién respecto de temas relacionados con el compliance, en donde el mayor impacto, porque también habrán visto que hay una mayor presión regulatoria, está sobre los datos. Y el otro tema que no es menor, si yo pretendo crecer un 60% utilizando la tecnología, es qué estrategia tecnológica va a abordar la organización y va a pensar la dirección desde ese punto de vista, teniendo en cuenta inclusive, primero, los riesgos que tiene respecto de los temas de ciberseguridad, con robo de datos, prevenir el fraude, tanto interno como externo, pensando qué nivel de madurez desde el punto de vista tecnológico tiene la organización. La dirección no puede desconocer, cuando va a tomar la decisión de apalancarse en tecnología, en cuál es el resultado de su gobierno tecnológico, ¿sí? Por eso lo que mencionábamos es que el nivel de madurez de gobernanza de la compañía, inclusive hasta en las definiciones, tiene que incluir los conceptos relacionados con tecnología en particular, ¿sí? Como mencionaba en el slide, el mayor componente de riesgo en la mayoría de las organizaciones está en la obsolescencia tecnológica, pero también está en el desconocimiento que las distintas partes de una organización tienen sobre la tecnología que se está utilizando. Que yo sepa administrar una plataforma, que conozca qué es lo que hace, no me da el 100% de la seguridad que la compañía necesita en el uso de una tecnología, ya sea un servicio, una plataforma o un producto, sino que también tengo que saber controlar los ambientes de control, todo lo que tiene que ver inclusive con el control interno, tienen que estar en conocimiento de estas tecnologías, ¿sí? Un dato no menor, que es el que plantea BlackBerry a través de una estadística que mencionó, es que más del 80% de los CEOs en Canadá mencionan, digamos, que los ciberataques son una real amenaza sobre el potencial de crecimiento de sus organizaciones, ¿no? Nosotros el año pasado hicimos una estadística, digamos, en donde hemos encontrado que en más del 50% del uso de la tecnología en las organizaciones está brindándose para, por un lado, la atención al cliente, esto de no tener, digamos, en su momento una forma eficaz de acercarnos al cliente, la tecnología nos ayudó, y por el otro lado también tuvimos que mejorar procesos internos, ¿sí? Todo lo que es la parte del backend de una organización, transformarla en base a tecnología para poder brindar mejores herramientas a los empleados. Y esto, de alguna manera,
esta necesidad que vieron las organizaciones, es lo que ha llevado a determinar riesgos sobre los datos, riesgos sobre los propios procesos, lo que es continuidad de negocio. Por eso se habla también no solo de ciberseguridad, sino de ciberresiliencia, y también obviamente el impacto sobre los resultados de la compañía, ¿no? Por eso nosotros, un poco de lo que hablamos es de transformar o traducir lo que vería la dirección en lo que llamamos cubo de gobierno tecnológico, en donde yo tengo que conocer el entorno dentro del cual la organización va llevando adelante sus distintos procesos, conocer el nivel de madurez interno de la compañía para poder, digamos, determinar la estrategia tecnológica adecuada y a su vez establecer en función de estos dos primeros lados de este cubo el nivel de gestión adecuado, desde el punto de vista de la documentación necesaria hasta la capacitación interna de la gente, en cómo debo concientizarlos, etc., ¿no? Acá algunos datos como para que ustedes tengan también para repasar respecto de el nivel de impacto de los riesgos, ¿no? Hoy las compañías tienen 15 veces más probabilidades de sufrir un ciberataque que sufrir un incendio o un robo, ¿no? Hoy estamos muy expuestos al uso de la tecnología, ¿sí? Y tengan en cuenta que durante el 2022 sufrimos más de 3.200 millones de intentos de ciberataque, ¿no? Van a encontrar, si navegan un poco en la web, algunos mapas en tiempo real. Kaspersky es uno muy conocido y que publica el mapa de ciberataques en tiempo real. Ahí van a poder tomar un poquito más de dimensión de esto que les comento, ¿no? También piensen ustedes que el incremento de canales digitales y de compras a través de Internet han facilitado mucho estos temas que están relacionados con el fraude. Tenemos próximamente el hot sale, hay digamos, distintos mecanismos a través de los cuales las compañías fueron viendo de cómo alcanzar al cliente, de cómo comercializar, digamos, sus productos, y esto también lo han llevado adelante sin tener una visión global, una visión 360, como suelo decir, en donde no solo la cuestión está en el tema de la productividad, sino que está también en no dejar puertas abiertas a dejar desprotegido el negocio de alguna manera, ¿no? Por eso también lo que digo siempre es que tenemos que tener una visión integral del negocio desde los distintos, digamos, los principales actores dentro de lo que hace a la compañía, desde la dirección, pasando por el control interno y hasta aquellas personas que estén en áreas de tecnología o de seguridad. Los vectores, en particular, de lo que tiene que ver con el fraude, están asociados no solo a lo que tiene que ver con los procesos internos, ¿sí? Si bien obviamente es en su mayoría, de la misma manera que sabemos que el mayor canal de ataque principalmente es a nivel interno, ¿sí? en principal, sino que también está dentro de lo que es la parte de la cadena de suministros o del relacionamiento con los externos, ¿no? En donde, además de aplicar controles de los habituales que vemos desde el punto de vista no solo de la implementación del código de ética, la línea ética y todo lo que tiene que ver con procesos, sino que también esta misma visión debemos capacitar a la gente de tecnología o a la gente de ciberseguridad para pensar en control interno, porque son los que implementan los controles y monitoreos iniciales, digamos, ¿no? Habrán visto en parte de la actualización, inclusive la última comunicación del Banco Central respecto a estos temas, la 7724, empieza a integrar y habla de gobernanza y de las 3 líneas de defensa, en donde esto lo tenemos que ver con un proceso para la seguridad digital. Y dependiendo del tipo de industria, tiene que ver también en cómo se relaciona en los distintos ambientes que tiene toda organización, sobre todo en aquellos que son industrias de infraestructuras críticas, digamos, ¿no? Como industrias eléctricas. Acá lo hemos charlado con Fernando también y comentábamos algo con él y con Pablo de esto, ¿no? En donde tenemos Internet de las cosas,
lo habitual de la red administrativa, digamos, en donde tenemos todo lo que es la parte financiera que se estaba hablando recién, y a su vez lo que tiene que ver con el ambiente de OT, digamos, ¿no? Y tener una relación, por eso también se menciona mucho el tema de la segregación de redes, etcétera, que hoy por hoy, cuando estamos hablando de que yo quiero obtener un dato para poder hacer alguna actividad delictiva, no voy a estar enfocándome únicamente en querer entrar al ERP o a la base de datos personales de la compañía, sino que lo primero que voy a hacer como atacante es buscar una puerta de entrada. Han llegado, en el caso de una infraestructura crítica como una empresa de salud, por ejemplo, a poder tener acceso a historias clínicas electrónicas como datos sensibles que en determinados países, si yo obtengo toda esa información, puedo generar fraude, por ejemplo, en compañías de seguro, ¿sí? Los seguros médicos, caso Estados Unidos, Chile, mismo Uruguay, tienen un esquema de salud diferente de ese lugar, y han entrado en estas organizaciones a través de un software que maneja el termómetro de una heladera de vacunas, que está conectado a la red, porque es monitoreado para poder validar los niveles de temperatura y poder gestionarlos a través de un sistema informático. Eso no estaba bien segregado, entraba directamente a la red administrativa de la compañía, y esto mismo lo podríamos traspolar, por ejemplo, en el caso de la industria eléctrica, en donde si yo no tengo bien segregado el ambiente de OT con su escala, etcétera, también podría llegar a tener el mismo problema con el caso de los bancos, porque está segregado el ambiente SWIFT, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto es un poco el nivel de complejidad en el que hoy estamos viviendo, ¿sí? Un poco esto también como para que vean y tengan en el gráfico, después repásenlo tranquilos, pero un ataque no sucede en el momento que realmente está sucediendo. Ustedes tengan en cuenta de que el atacante está conviviendo con nosotros mucho tiempo antes de lo que nosotros nos enteremos que está pasando. Y a su vez, una vez que pasó, cuando termina, no quiere decir que termine, sino que se va a hacer de los datos, por ejemplo, el ejemplo que estoy dando es el caso de fuga de datos, sí, en particular, sino que lo mismo que utilizó para hacer un ataque, lo puede volver a reiterar N cantidad de veces, y cada vez lo puede llegar a ser más complejo, porque por diferentes ataques puede llegar a ser inteligencia y poder anticiparse o ya averiguar en qué estoy yo para poder protegerme, ¿sí? Esto como para explicarlo, digamos, un poco más sencillo. Y espero que a ninguno de ustedes les haya pasado, pero si en algún momento les pasó de que tuvieron alguna intrusión, sobre todo en algún caso de phishing o en algún acceso en algún servidor de correo que no estuvo bien protegido, se van a dar cuenta que van a intentar, generalmente cada 2 meses o cada un periodo de tiempo determinado, van a volver a intentar de hacer esa pesca, digamos, de intentar obtener mayor información o llegar a algún otro tipo de ataque. Desde este lugar y con este nivel de riesgo que estamos planteando, una de las cosas que bueno, hablábamos con Pablo casualmente de esto, que compartimos y que yo hablo siempre, es que la auditoría interna no debe ser una actividad de forense, ni debe ser una actividad de checklist basada, digamos, en conceptos generales, sino que debe ser utilizada también por su experiencia y por su conocimiento desde el punto de vista de la organización, para poder anticiparse ya desde el diseño de lo que tiene que ver con un proceso o un servicio tecnológico. Y repito, sea un producto o sea un servicio que inclusive estoy tercerizando. Hoy tenemos muchos servicios en la nube, en modalidad SaaS, que son administrados por terceros, en donde si yo, como auditor, no conozco desde el principio cuál es el marco contractual sobre el cual se definió que iba a ser ese proveedor y ese tipo de servicio, y a qué proceso de negocio es el que le va a brindar servicio y para el cual fue contratado, y qué tipo de datos están tratando dentro de ese servicio,
muy difícilmente voy a poder establecer un ambiente auditable una vez que ese servicio se ponga en producción. Voy a tener que empezar a conocer como auditor algo que ya está productivo, con lo cual me resta tiempo de anticiparme para poder implementar los controles necesarios. Y hay un detalle adicional. En lo que es la parte de la gestión de proyectos, que para mí es el nudo principal, en donde confluyen todas las metodologías y todo el conocimiento que tiene una organización puestas a futuro, porque es algo que estoy construyendo para ponerlo en productivo en determinado tiempo, desde el modelo de negocio que está en conocimiento para poder desarrollar esto, ya puedo definir si los controles que tengo ya implementados dentro de la organización son los adecuados para este nuevo servicio o para este nuevo producto que voy a lanzar, o si tienen que ser adecuados, o inclusive si no me están faltando controles adicionales, dentro de los cuales piensen ustedes que cuando yo estoy implementando algo, no solo lo tengo que hacer desde el punto de vista seguro, en donde yo puedo caer con una regla, digamos, inamovible, sino que también existen excepciones para determinados procesos de negocio. Por una cuestión de regla de negocio, nada que yo vaya a implementar debe impedir que el proceso normal de una compañía continúe, ¿sí? Ese es un viejo concepto que hay respecto de la seguridad, por ejemplo. La gente de seguridad me pone palos en la rueda. Lo habrán sentido nombrar varias veces esta frase. Ahí con Fernando hemos charlado bastante de este tema. Cuando en realidad el concepto para poder aplicar seguridad y aplicar controles no solo es estar protegido, sino también implementar los controles necesarios y encontrar una forma de poder mitigar aquellas excepciones que haya que hacer, en donde la dirección tiene que hacerse responsable para la aceptación de los riesgos que están asociados a esto, ¿no? Entonces, esto también es un poco el motivo por el cual la auditoría debe participar en esas instancias, porque es quien le va a informar al directorio cuáles son los nuevos riesgos a los que se está enfrentando. Como por ejemplo, ¿y por qué priorizar la ciberseguridad en las decisiones empresariales? Por este motivo, la dirección dice, che, necesito vender más. Voy a darle en una empresa de salud, le voy a dar a los médicos de la compañía un celular con una aplicación para que hagan los diagnósticos en lo que es telemedicina. Ustedes, en base a lo que estamos hablando, si empezamos a desgranar lo que significa aplicar un proceso de telemedicina, es impacto en la historia clínica electrónica, información sensible de los pacientes, el médico capacitado para utilizar esa tecnología que le están dando, concientizado para saber que si yo estoy tratando datos sensibles con las herramientas que me dan, no puedo navegar por otros lugares. La gente de tecnología, saber cómo administrarlo, la gente de seguridad, saber que tiene que conocer controles aplicables en Android, en iOS y en el aplicativo mismo que están teniendo. La dirección tiene que saber que tienen que cumplir con todos estos pasos, porque no solo hay un compromiso de datos desde el punto regulatorio, sino también un compromiso reputacional, ¿no? Que tiene un impacto desde el punto de vista económico y financiero en la compañía. Esto simplemente como para que ustedes tengan en cuenta uno de los principales riesgos y que puede facilitar inclusive el fraude, es lo que se llama Shadow IT. Tampoco es un concepto nuevo, es un concepto muy viejo, y es el motivo por el cual toda organización tiene que tener una gestión de la tecnología centralizada. El Shadow IT, ¿qué significa? Un área de marketing que conoce en una cancha de fútbol a alguien que tiene una empresa que tiene un software para hacer estadísticas y generar mejor información para mejora de producto, análisis de mercadeo, etc. Y es una aplicación en la nube, en donde el gerente de marketing tiene la posibilidad de poder contratarlo directamente.
no consultó a la gente de tecnología, no consultó a la gente de seguridad, no lo vio con auditoría, control interno o alguien de riesgos, etc. Y el contrato está firmado. Eso lo que lleva es a esa estadística que nos menciona también el Foro Económico Mundial, en donde sobre cada 1083 servicios en la nube que se contratan, solo 108 son conocidos por las áreas de IT. O sea que quiere decir que la diferencia, que es grande, no tiene control, no tiene un seguimiento, no sabemos quién es el proveedor, y nos enteramos recién cuando es el impacto, digamos, ¿no? Cuando sucede algo, y no en nuestra compañía. Ha pasado de compañías de ERPs en la nube que ofrecen el servicio, que fueron atacados con un ransomware, por ejemplo. Entonces ahí, importantísimo el hecho de tener en cuenta la gestión de terceros, por ejemplo. Cómo deben ser controlados los terceros tecnológicos para evitar que un impacto de ataque de ciberseguridad en ellos no profundice de alguna manera el nivel de riesgo que yo debo de tener dentro de mi organización. Cosas que, si yo no tengo en vista todas estas cuestiones, pueden llegar a pasar y que hacen de que inclusive, llegado el incidente, yo no pueda abordar. Pérdida de trazabilidad, no se puede asegurar la detección, registro y control de alguna manera de lo que tiene que ver con el compromiso, con el incidente que ocurrió, registros de los sistemas aplicativos que no existan, digamos, si yo no puedo tener eventos para poder hacer la forencia necesaria, ¿sí? Por eso, de alguna manera, los principales procesos que debemos de tener en cuenta para poder hacer o establecer un control adecuado desde el punto de vista de control interno tiene que ver con la gestión desde el punto de vista de los colaboradores, tener un marco de gobernanza a partir de políticas, normas, procedimientos, un programa de concientización y de capacitación, y no necesariamente de capacitación desde el punto de vista de tecnología. La capacitación en nuestros propios procesos y cómo ejecutarlos de manera adecuada. La concientización no en cómo, digamos, debo de manejar un aplicativo, etcétera, sino desde el punto de vista de la sensibilización. Una de las cosas que siempre digo es que yo pierdo la distancia del riesgo en función de aquello que estoy operando. Un ejemplo. Una persona que liquida, por ejemplo, facturación de historias clínicas, una obra social, por ejemplo, en donde lo que hace es liquidar las facturas de los distintos hospitales de bandera o de algunas clínicas. La factura viene con toda la historia clínica de la prestación que se facturó. Eso es un dato sensible, que cualquiera podría robarlo, inclusive, no sé, ha pasado, no sé si lo han visto, en programas amarillistas que dijeron, uy, fulano de tal se operó de tal cosa, alguien de la farándula o alguien VIP a nivel gobierno, etc. La gente que está trabajando en eso se lo puede olvidar en una fotocopiadora, que es lo que suele pasar, lo dejan apoyado sobre los escritorios, en pasillos de alta circulación, etc. Y pierden la noción de este riesgo que yo les comento porque trabajan con eso todos los días. Entonces son, digamos, situaciones en las cuales tenemos que ser más sensibilizados en tener ese tipo de cuidados. Por eso insisto con esto de la sensibilización. La parte de la gestión de identidades es central. Hoy por hoy, todo lo que tenga que ver, sobre todo con la omnicanalidad en la cual estamos inmersos, la gestión de identidades a nivel digital es importantísimo, tanto desde el punto de vista personal como desde el punto de vista laboral. La de los recursos tecnológicos, la propia gestión de riesgos. Ustedes van a ver, en función de esto, cómo el mapa de riesgos de la compañía también debe ser modificado, sobre todo en temas hoy por hoy con todo lo que se está haciendo mucho énfasis en privacidad de datos, etc. Y también la gestión de incidentes. Habrán visto que también hubo una actualización de la ISO 27001 y la ISO 27002, que son los controles, que tienen una orientación, hasta el título cambió. Ya hoy por hoy es seguridad de la información, ciberseguridad y privacidad de datos. O
sea que ahí tienen una buena guía completa. Y todo esto, estos procesos que mencionamos, enfocarlos y embeberlos dentro de la gestión de proyectos. Porque la gestión de proyectos, dependiendo de aquello que esté creando, sea un proceso o sea un servicio o producto, seguramente va a brindar información para actualizar o para modificar algunos de los controles que están relacionados con la gestión de incidentes, auditoría, etc. ¿Sí? Acá, como para que vean un poco representado en esto, los 4 principales puntos sobre los cuales se debe de hacer foco respecto del control a nivel de ciberseguridad, ¿no? Obviamente lo que tiene que ver con la seguridad en la nube y en las redes, lo que está asociado a la seguridad de datos, a la seguridad en aplicaciones y lo que comentábamos recién respecto de la seguridad en los accesos, ¿sí? Sobre todo en los digitales. La respuesta al Shadow IT es aplicar conceptos de Zero Trust, ¿sí? O sea, confianza. Partimos de la base de garantizar, por un lado, cuál es la mejor experiencia que se requiere respecto de los controles aplicables para poder establecer un buen control interno, lo que mencionábamos del tema de la gestión de accesos en particular. Respecto del monitoreo y control, acá hay una parte que por eso lo mencionábamos, de hacer más visible lo que está relacionado con lo que tiene que ver con los controles y monitoreo que se aplican desde seguridad y desde tecnología. Establecer, y esto ya es parte de la dirección también, una inversión en estrategias de ciberseguridad e invertir en lo que tiene que ver con la capacitación y la concientización en estos temas, en áreas de auditoría y control interno. ¿Para qué? Para poder mitigar estos riesgos relacionados con ciberseguridad y seguridad de la información. Imaginemos, y por qué decimos esto es una responsabilidad compartida y auditoría necesita tener un respaldo con todo esto que decíamos de otras áreas. Desde lo que tiene que ver con el punto de vista de tecnología, todo lo que es aplicativo, la infraestructura de IT, debe tener el monitoreo y la gestión de registros, de pistas de auditoría necesarios aplicables, que estén asociadas a las políticas que se mencionan desde el punto de vista de seguridad de la información y que están alineadas con los conceptos y los requisitos de control interno que tiene la compañía. No hay forma en la cual tecnología, seguridad y auditoría trabajen en forma indistinta, segregadas por separado. Deben trabajar en equipo porque inclusive en lo que tiene que ver con prevención del fraude, ya sea desde la parte de auditoría y procesos, de auditoría de procesos como de auditoría de IT y seguridad, es lo que le va a dar el material necesario para poder llevar adelante una gestión de fraudes adecuada y poder, digamos, abordar las investigaciones con todo el material que le van dejando tanto las áreas de tecnología y de seguridad a partir de este tema del monitoreo, etc., ¿no? Acá algunas cuestiones de estrategia, de cómo abordar la estrategia de seguridad, principalmente desde lo que está asociado con la gestión de identidades, a través de distintos sistemas que facilitan y automatizan el tema de acceso a la información. Esto se los dejo, digamos, como un checklist para que tengan en cuenta qué cosas son las que debo de tener que revisar con respecto a la gestión de terceros en los servicios tecnológicos y saber que los directores también deben de comprender cuáles son las implicancias que tiene la ciberseguridad respecto de cuestiones propias que tiene la organización. Saber de que hay, digamos, mucho del juicio personal y con cuestiones específicas de la compañía. Dentro de una misma industria, ninguna organización tiene los mismos procesos, ni los ejecuta de la misma manera, ni implementa los controles de la misma forma, teniendo en cuenta principalmente de que asocio gobierno de tecnología con gobierno corporativo, en donde se alinean, como decíamos recién, requisitos de control interno a partir de COSO, con todo lo que está asociado
a métricas y medición del negocio, y lo que tiene que ver con la seguridad de la información y los distintos niveles de indicadores de protección del negocio que parten de ahí, en donde seguridad de la información, desde la última publicación de COSO, ya forma parte de la segunda línea de protección del negocio. Acá algunos documentos que me pareció interesante compartir con ustedes, en donde ya ven que hay, al igual que el Foro Económico Mundial, hay organizaciones que no son tecnológicas, que no son de ciberseguridad, que se preocupan de este tema, ¿sí? Y en donde poder enfocarnos que lo primordial para el negocio es aplicar tecnología en forma adecuada, de la misma manera que aplicar controles adecuados y poder mitigar la seguridad, digamos, de alguna manera, mitigar los riesgos de seguridad con, digamos, aquellas mitigaciones que no hagan disruptivo al negocio en particular. Tengo distintos tipos de entornos para poder entender cuál es el contexto de la organización y a su vez, en función de esto, también entender que la auditoría debe de alguna manera reorientarse y también actualizarse para poder llevar adelante este enfoque, digamos, ¿no? Sobre todo con respecto a las nuevas tecnologías. Tener en cuenta principalmente lo que está asociado al factor humano, más allá de conocer, digamos, otro tipo de estándares como la 27032 desde el punto de vista de protección a nivel de ciberseguridad, para tener en cuenta este tipo de controles. Saber también que hay prácticas técnicas que ya son prácticas de auditoría. Un pentest es una práctica de auditoría y tenemos que conocer cuáles son los alcances de aplicabilidad y entender qué es lo que se hace para también saber nosotros como auditores cómo poder utilizarlo como herramienta en particular, ¿no? Principalmente teniendo en cuenta las nuevas tendencias tecnológicas, qué impacto tienen en la auditoría desde el punto de vista del uso para poder actualizar nuestras prácticas de auditoría y saber con qué herramientas de gestión de procesos de auditoría cuento para poder implementar, teniendo en cuenta principalmente nuevos riesgos que está asociado a la inteligencia artificial, que no es algo nuevo tampoco. La inteligencia artificial se empezó a hablar de esto y a definirlo de alguna manera en los años 1950 y en 1996 un procesador, una máquina procesadora de IBM le ganó con inteligencia artificial al campeón del momento de ajedrez, ¿sí? Que era Kasparov. No dejar de entender de que inteligencia artificial no deja de ser un software, no deja de ser un sistema que tiene ese tipo de riesgos. Acá les dejo un listadito, digamos, de cuáles son los principales ataques más comunes a la inteligencia artificial, que la puedo utilizar, digamos, inclusive como un vector de ataque, como un centro de información de ataques, y también cuáles son los principales puntos de foco que debo auditar en lo que tiene que ver con inteligencia artificial, si en algún momento debo utilizarlo para mi compañía o lo quiero utilizar como herramienta para mi organización. Acá 3 niveles en los cuales yo podría medir con estas definiciones cuál es mi nivel de equipo de auditoría interno en función del uso de la tecnología para aplicarlo y dar mejor resultado desde el punto de vista de control interno, ¿sí? Que esto se los dejo para que ustedes puedan verlo, después compartimos el material, ¿entiendo? ¿Sí? ¿Y cuáles son los principales pilares que debo de tener en cuenta con todo esto que vimos desde el punto de vista de control interno y para la prevención del fraude? Ver cómo gestionar el talento desde el punto de vista de prepararnos o ver a quién elegir que esté preparado, tanto para la parte de operación, para aquellos que estén en la parte de operación, pero principalmente en el tema nuestro, para poder controlar, digamos, ¿no? Y establecer controles adecuados. Invertir en la automatización, mejorar la automatización de mi proceso, crear una organización, digamos, de acuerdo un poco a lo que vimos, que brinde este tipo de respuestas, y obviamente aprender en función de lo que tiene que ver con cada una de las experiencias vividas. Obviamente no solo de los incidentes, sino de ir mejorando con cada una de las pruebas o las ejecuciones de planes de auditoría dentro de nuestro programa habitual.
Principales tips a tener en cuenta, un poco el resumen de lo que estuvimos charlando, y con esto llegamos al final de la charla. Disculpen que por ahí hablé muy rápido, era mucha data y traté de ver de que quede lo más completo posible. No, bárbaro, gracias. ¿Nos escucha? ¿Escucha? Sí. Gracias. No, gracias por la presentación. ¿Hay alguna pregunta? API, Aseguramiento de Procesos Informáticos. Es un área de servicios especializada en gobierno tecnológico, seguridad de la información y ciberseguridad. Ofrece soluciones estratégicas para asegurar los objetivos de negocio de las empresas apoyados en la tecnología, preparándolas para responder a las necesidades de innovación en forma segura y bajo sus necesidades de cumplimiento. El enfoque de BDO permite no solo atender problemas puntuales, sino mejorar el nivel de madurez tecnológica de manera transversal a toda la organización.